Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 26 de septiembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1808 cuando Carlos IV, rey de España, y su hijo Fernando, que también había sido proclamado monarca, se dirigieron al encuentro de Napoleón, emperador de Francia. Ambos miembros de la Casa de Borbón habían decidido exponer sus ambiciones de ocupar el trono español a una potencia extranjera a la que consideraban lo suficientemente poderosa como para dirimir el conflicto. La situación era como mínimo peculiar en la medida en que España no era un país pequeño y además contaba todavía con un más que extenso imperio colonial que se extendía no solo por el centro y el sur del continente americano, sino también por Asia y África. Sin embargo, ambos Borbones habían decidido poner en manos de una instancia foránea el destino futuro de España. De esa manera, gracias a dos miembros de la Casa de Borbón, España veía subordinadas su independencia, su libertad y su soberanía a una potencia extranjera de la que, eso sí, se presumía que era amiga y aliada. La conducta de ambos Borbones tuvo pésimas consecuencias. Napoleón captó a la perfección la naturaleza de su conducta servil e interesada y procedió a confinarlos en una jaula de oro en el sur de Francia. Invadió además España y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono hispánico. El resultado de la acción de los dos Borbones no podía haber sido más nefasto. España fue considerada presa fácil por el emperador francés y se dio así inicio a una guerra salvaje de independencia que duró 6 años, tras la cual la nación quedó horriblemente devastada tras sufrir inmensas pérdidas humanas y materiales. Para colmo, Fernando VII, ya restaurado rey Borbón, asumió la alianza del trono y el altar con la Iglesia católica, acabando con las libertades y sometiendo a la nación española al oscurantismo más negro. Eso sí, conservó el trono hasta el fin de sus días. En las últimas horas hemos tenido noticias de una nueva muestra de sumisión del rey Felipe VI a la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, esta semana, en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el rey Felipe VI tomó la palabra para subrayar el compromiso de España con alguno de los dogmas más relevantes de la agenda globalista. Segundo, Felipe VI dejó claramente de manifiesto el apoyo a la Agenda 2030 al señalar que la distancia que nos separa del cumplimiento de los objetivos incluidos en la Agenda 2030 sigue siendo enorme y el déficit actual de financiación para el desarrollo sostenible supera los 4 billones de dólares anuales. Tercero, entre los dogmas de la agenda globalista defendidos de manera especial por el monarca se encontró la ideología de género. Cuarto, así Felipe VI afirmó que España aspira a seguir siendo un referente global en temas como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, el eufemismo utilizado por la ideología de género para referirse al aborto, contra la violencia sexual y de género, por la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y en los procesos de toma de decisiones.
Quinto, en otras palabras, Felipe VI manifestó su apoyo a la legislación española sobre el aborto, que cuesta unas 100.000 vidas a la nación cada año, a la ideología de género y a la política de cuotas que consecuencias tan negativas lleva dando desde hace años en contra de principios como la igualdad ante la ley o el mérito. Sexto, igualmente el rey defendió el dogma del cambio climático al referirse a la triple crisis planetaria a la que nos enfrentamos: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Séptimo, según el rey, esa supuesta triple crisis, cuestionada por un número considerable de científicos y premios Nobel, nos exige un refuerzo de la gobernanza y unos recursos suficientes para acelerar la transición energética justa que nos permita triplicar las capacidades de energías renovables, duplicar la eficiencia energética y continuar descarbonizando nuestras economías. Octavo, en la misma línea de respaldo al dogma del cambio climático, el monarca remachó: son objetivos tan ingentes como necesarios y por eso las dudas deben quedar fuera de la ecuación. España hace un llamamiento al consenso y a la ambición de cara a la próxima COP30 que nos reunirá en Brasil el próximo mes de noviembre. Noveno, Felipe VI incluyó estas afirmaciones dentro de un bloque dedicado al Plan Sevilla de apoyo al multilateralismo, una iniciativa anunciada recientemente por el gobierno de Pedro Sánchez tras la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla y que incluye como ejes centrales dogmas de la agenda globalista como la igualdad de género y la transición ecológica. Décimo, tras asumir el relato de la OTAN sobre la guerra de Ucrania, el rey defendió otro de los dogmas de la agenda globalista y más en concreto el relacionado con la inmigración, afirmando que creemos que la inmigración adecuadamente gestionada es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino, y que los derechos humanos de los migrantes deben ser, en consecuencia, la referencia principal de nuestra acción. Por eso apoyamos con convicción plena la aplicación del Pacto Mundial Migratorio y el Pacto Mundial de Refugiados. Undécimo. En otras palabras, el monarca español colocó en primer lugar del problema de la inmigración no los intereses nacionales, como sería de esperar, sino los denominados derechos de los migrantes, todo en línea con la agenda globalista. Duodécimo. También aplaudió Felipe VI la visión de que la agenda globalista tiene de la financiación del desarrollo sostenible, la gobernanza sanitaria y la arquitectura global de la salud, celebrando el reciente consenso alcanzado en torno al acuerdo de pandemias al señalar: y en el ámbito de la salud, cuya dimensión global se hizo evidente con tintes trágicos en los tiempos no tan lejanos del COVID, celebramos que se ha alcanzado un consenso en torno al acuerdo sobre pandemias, lo que refuerza la posición central de la Organización Mundial de la Salud dentro de la arquitectura global de salud. 13. En otras palabras, el rey de España aplaudió la cesión de soberanía que han aceptado distintas naciones para colocar la lucha contra la enfermedad y los procesos de vacunación en manos de instancias extranjeras tan escasamente fiables como la Organización Mundial de la Salud. Y 14, en el plano internacional, el rey mostró claramente su sumisión a instancias internacionales, no solo asumiendo la versión otanista de la guerra de Ucrania, sino afirmando que en clave estrictamente bilateral no puede olvidar la especial relación de vecindad y cooperación que nos une con el Reino de Marruecos, a la que en los últimos años hemos dado un nuevo impulso en beneficio de nuestros pueblos. A inicios de esta semana, el rey de España pronunció un discurso en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso no fue el más importante de los pronunciados en ese marco, pero tiene una especial relevancia a la hora de saber dónde se encuentra situada España, y no solo España, en el marco global de las relaciones internacionales.
Algunos de los aspectos de la locución del rey fueron correctos, como la referencia a la actualidad de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la condena del terrorismo de Hamás y de las matanzas causadas por el ejército de Israel en Gaza, como la defensa de la solución de los dos estados para solventar el conflicto de Oriente Medio, o como las referencias entrañables a Hispanoamérica, el Estado de Israel y los judíos sefardíes, o incluso África. Sin embargo, junto con el aliño de estos aspectos, el discurso del rey ante la Asamblea General de Naciones Unidas fue una innegable declaración de servilismo sumiso ante la agenda globalista. Desde la ideología de género, incluyendo la matanza en masa que significa el aborto, a las tesis del calentamiento global, pasando por la entrega de la sanidad nacional a la Organización Mundial de la Salud o la sumisión de la política de inmigración a otras instancias, el rey dejó de manifiesto su deseo de que España siga uncida de manera indisoluble a la Agenda 2030 con todo lo que semejante conducta significa. A quien se dirige a ustedes le habría gustado escuchar a un monarca que defendiera los intereses de su nación, que deplorara la matanza masiva de inocentes en abortorios, que se negara a someter la economía nacional a las transnacionales que, escudándose en el cambio climático, están arruinando la agricultura, la ganadería y la pesca españolas, que hubiera defendido una política española independiente frente a las imposiciones de la OTAN, lo mismo en Ucrania que respecto a Marruecos, que hubiera abogado por salvaguardar las fronteras nacionales frente a una verdadera invasión decidida e impulsada por la agenda globalista. A fin de cuentas, a quien se dirige a ustedes, le hubiera agradado que el rey de España hubiera defendido los intereses de España y de los españoles de la misma manera que cualquier jefe de Estado ha de hacerlo en relación con su nación y con sus conciudadanos. Lamentable, aunque no inesperadamente, no fue así. El rey defendió a los poderes superiores de la agenda globalista sin importarle un ápice el inmenso daño que semejante postura causa a los españoles y a España. Y seguramente lo hizo en la convicción de que esa conducta garantiza la permanencia en el trono para él y para su dinastía. Quizás sea así, pero simplemente volvería a repetirse entonces la servil y miserable conducta de Carlos IV y de su hijo Fernando cuando decidieron anteponer sus intereses personales y dinásticos a los de España, causando a la nación unos daños que todavía a día de hoy sufren los españoles. De ser así, será obligado recordar que España y los españoles tienen que estar siempre por delante de una corona y de una dinastía. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña de ese despilfarro injustificado está empleado en avanzar la Agenda Totalitaria 2030. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.